Buenas, ¿cómo andamos? Acá estamos de vuelta con mi amigo y compañero Pablo Rivera de la Universidad de Barcelona, volviendo a encontrarnos para conversar. Hoy tenemos un invitado que está por llegar en cualquier momento. Vamos a conversar. Les comento que estamos grabando esto el jueves 7 de noviembre. El día de ayer fueron las elecciones en Estados Unidos y tenemos una persona muy dedicada al análisis político para conversar, un privilegio que nos damos. Pero bueno, tenemos estos minutitos para charlar un poco, así que te pregunto, Pablito, ¿cómo andás? ¿Cómo van las cosas? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en pleno proceso de convivir con tanta intensidad global, ¿no? Como dice mi amigo Cristóbal Suárez, a quien le mandamos un saludo enorme, porque Cristóbal está bueno, contextualizar a los que nos ven, a los que nos ven, saber que en Valencia pasó también una tragedia la semana pasada con la tormenta Dana y han habido más de 200 muertos, ha sido, bueno, en varios pueblos, pero en el centro de la ciudad una catástrofe. Y nosotros con Ezequiel, bueno, Educar con Sentido, tenemos un gran amigo y colaborador de muchos años, que es Cristóbal Suárez, que es un profesor que paradójicamente y lamentablemente también se vio muy afectado porque parte importante de la tragedia pasó en el pueblo que él vive, en Paiporta, en Valencia. Así que nada, hoy día hablaba con él un poco de lo que está pasando en la escuela, cosas emocionantes, o sea que se recordaba la pandemia, ¿no? El día lunes estaban toda la gente, la comunidad de la escuela, profesores, alumnos, limpiando las escuelas para prepararla para volver a clase a las 8 de la mañana con palas, con todo, impresionante. Entonces, realmente, bueno, nada, porque además lo de Dara, toda la tormenta que ha pasado, también ha estado lidiado con un fenómeno que cada vez eh, se hace más vital estudiar, que son las fake news, ¿no? Los discursos como negacionistas que atribuyen a estas tormentas a una ingeniería climática. Es durísimo convivir con esto. Sí, total. Bueno, me sumo al abrazo, le vamos a compartir el enlace cuando lo tengamos publicado a Cristóbal. Hemos conversado los dos con él, tuvo la deferencia de hacernos un tiempo en el medio de la catástrofe que está viviendo, de él, de su comunidad, de sus vecinos y vecinas. Nos ha dejado a los dos, porque vos también me lo has mencionado, Pablo, que hablaba Cristóbal de la crecida de la riada, ¿no? Y también mencionaba la riada de solidaridad, que es algo que para nosotros extranjeros que vivimos en España, en Cataluña, vuelve a resurgir, ¿no? Como que España es su pueblo, y que verdaderamente ante la demora de las autoridades en el aviso, que nosotros estando en Cataluña días posteriores, sí recibimos cada uno en su dispositivo móvil ante las lluvias que empezaban a llegar por estos lares. La verdad es que hemos tenido y hemos compartido, también es interesante hasta que llegue Martín conversar. Bueno, ya conté que está Martín, no saben qué Martín es, igualmente claramente van a saber porque va a estar en la portada. Hemos charlado mucho en clases con el estudiantado y también con nuestros compañeros y compañeras profes de la Universidad de Barcelona, una sensación que tuvimos como de pandemia, ¿no? Tanto 100%. el lunes como el martes, acá en el pueblo que yo vivo, todos los bares cerrando, guardando las sillas, algo que nunca hacen. Es como que nos estábamos preparando de vuelta para un encierro. Teníamos la recomendación de no salir de nuestras casas y nuestros cuerpos tienen memoria, y a pesar de que en la vida diaria parece que nos olvidamos de todo ese tiempo que vivimos, allá por 2020, que dio inicio a este ciclo de charlas, lo volvimos a recuperar y puntualmente en una de las materias que estoy dando, que es comunicación y educación, que conversamos mucho, es una materia muy vincular. Mis estudiantes también compartían esa sensación, ¿no? De volver a tener en el cuerpo y en la cabeza que todos los problemas de nuestra vida cotidiana pasan a un segundo plano porque hay algo que nos supera, que es la naturaleza, eh, que se puede meter e involucrar en nuestras vidas imposibilitándonos cuestiones y de vuelta un llamado de atención a nuestra forma
de vivir en sociedad, ¿no? No sé si estuviste con clases, si estuviste charlando ahí en el campus de estos temas, qué te fue dando la gente? O sea, lo que pasa es que es lo que te decía, por un lado está la tristeza de lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que pasó con la tormenta en Miami hace un mes, todo el mundo sabía que tenía que salir, o sea, y que aquí viviendo en España, que lo pille de frente en plena, una de las ciudades más importantes del país, fue una cosa que nos dejó a todos muy mal. Y a mi alumnado también, a gente aquí en la universidad, pero a la gente en la calle también. Por otro lado, lo que ha afectado mucho también ha sido el hecho del tratamiento mediático de la noticia. Ya no te hablo solamente de lo que ha sucedido con las fake news y con todos estos bulos que predominan y que está haciendo Carlos, todas estas conspiraciones que hay, que es tremendo. O sea, programas, televisión formal, tradicional, dedicada a desmitificar bulos que están en las redes y que permiten que gran parte, una parte no menor de la población acceda a saberes y conocimientos que hace suyo en base a bulos. Esto a mí me parece que es una nueva pandemia, una nueva crisis que yo creo que ya se destapó. Hace 2 días fui a la presentación del libro de Jesús Rogerio con un colega y que presentó también Judith Jakovskis con Laina Tarabini sobre edufakes. O sea, yo creo que con Cristóbal Suárez y la Llorana Raffaelli estamos escribiendo un libro sobre mitos de... Yo creo que es importante que hagamos la resistencia desde ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también ver, por ejemplo, o sea, ya no te hablo de la legitimidad del saber científico, ¿ah? Pero que desde luego tiene que prevalecer. Pero algo que nos enseñó Cristóbal y que tú recién mencionaste cuando fue la pandemia, Cristóbal dijo que el sufrimiento, el dolor, la crisis es un entorno de aprendizaje. Yo me acuerdo que a ti te marcó mucho esa frase cuando él la dijo, ¿no? Que esto, entonces, Cristóbal, de hecho, a ti y a mí nos pasó que cuando comienza la pandemia, lo que hicimos fue crear este espacio de diálogo porque desde la crisis queríamos aprender, ¿no? Y Cristóbal ahora, Cristóbal Suárez hablo, ¿ah? Cristóbal Suárez, un colega peruano que es profesor titular, para quienes no conocen, de la Universidad de Valencia, muy cercano a nuestros temas, lo está viviendo así, está viviendo el dolor como un entorno de aprendizaje. Y ya le decía que lo entrevistáramos, estaba totalmente disponible, pero me decía, no tengo internet en casa, se me cae la señal del móvil, se me bajó Claro. el móvil, tengo otro móvil antiguo, es decir, volví a 15 años atrás, 20 años, o sea, es una situación muy compleja. Y me llevas a pensar la tesis de Viktor Frankl, ¿no? El creador de la logoterapia, No, me lo voy a mirar. con su libro El hombre en búsqueda del sentido, ¿no? Las personas en búsqueda del sentido, y que básicamente lo que sostiene es que aún en el más grande dolor, esta persona estuvo en Auschwitz, en un campo de concentración más de un año, creo. Pudo crear su tesis a partir de observar cómo ante esa situación de degradación humana, de pérdida del significado, de tantas cosas, de personas que tenían su vida con sus vínculos, con sus posesiones materiales, que se lo habían quitado todo, y así todo en el dolor se puede producir sentido, ¿no? En los términos más de Deleuze, que creo que también Sin Cristóbal, duda, una persona con esto que mencionás él también me lo planteó a mí desde el lado del aprendizaje. Yo pienso que es una postura, una manera de tomarse las cosas y la vida que da mucha agencia, ¿no? Porque podemos quedarnos en el dolor, podemos perder el sentido, podemos creer que las cosas se van a la mierda y que no tenemos mucho para hacer. Y creo que ahí el paralelismo entre Suárez y Frankel nos dirían que no, que hasta de la mayor catástrofe se puede producir sentido, se puede aprender cosas. Em, y sin problema, sin duda. también te lo cruzo un poco con las charlas de vuelta que estuve teniendo en esta materia, en donde cada vez sale más la cuestión de la salud mental. Em, eh, un tema que hemos buscado especialistas para conversar en Educar con Sentido y todavía no lo conseguimos. Sí, si hay Eh, alguien que nos escucha aquí que quiera hablarnos de salud mental y que tenga una experiencia en el tema, por favor, que nos diga, que nos encantaría hablar con él. No, paso el chivo ya.
Es que realmente si buscamos la manera en que estos contenidos que hacemos circulen entre estudiantes, creo que la salud mental es una de las problemáticas, así como fue la ecología hace muchos años. Ahora esta cuestión forma parte de sus vidas, ellos y ellas hablan de los temas. Muchas veces cuando estamos en plataformas digitales se ve cierta banalización de la salud mental, lo vemos con el problema en Argentina de las apuestas, ¿no? De estar ludopa o de sentirse esquizo, como que hay códigos juveniles para nombrar estas problemáticas. Y bien, ya está con nosotros Martín Shapiro, nuestro invitado del día de la fecha. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá con Pablo y conmigo. Estás muteado, muy de ¿Cómo va? pandemia. ¿Me Ahí escuchas sí, bien? Ahí va. sí, Ahí súper. vamos, ahí Bien, vamos, ahí Qué vamos. bueno Un segundo verte. que paso esto como corresponde. Un gusto hablar con Ah, ustedes. qué bien, estamos Esperábamos, justo. bueno, ¿y qué tal? esperábamos otro. ¿Con mucho trabajo hoy? Sí, Oh, hoy, ayer, el martes, pocas horas de sueño, mucho laburo, pero bueno, toca. Claro, bueno, bueno, queríamos estábamos hablando arrancar. con, perdón, Sí. Dale, dale, estábamos Pablo. hablando con Ezequiel que acá, bueno, primero un placer, Martín, por fin ponerte cara, a pesar de, bueno, sabía de ti, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar juntos, así que encantado. Y por otro lado, también comentarte que estábamos hablando justo de un escenario de mucha sensibilidad mediática, social que está pasando aquí en España con lo que pasó con la tragedia Sí. de la tormenta Dana, ¿no? Que ha provocado Ujú, tanto dolor, pero también tanto bulo, tanta ujú, crispación mediática, ¿no? Tanto ujú, liderazgo paranoico en muchos sentidos, ¿no? Y la preocupación que ujú, tenemos de que las sociedades se están construyendo, lamentablemente, ciertos sectores de las sociedades, de las juventudes, de la creencia en estos bulos y en y en estas verdades que no contrastadas, ¿no? Y para colmo, bueno, voy a ya situarme políticamente, pero para colmo, nos pasa también justamente la noticia política del año, ¿no? Ayer, probablemente. No sé, que el resultado de Trump, sobre todo, tan apabullante, ¿no? Es una cosa que no dejó margen de duda como pasó en la anterior. ¿Cuáles son tus opiniones sobre este fenómeno, Martín? bueno, me parece primero interesante que uno le llame apabullante a un resultado que se va a definir por cerca de 3 puntos, digo, Bueno, sí, nacionales, es cierto. y una distancia muy corta en los estados claves, ¿no? Porque no se dijo eso del resultado de Biden, se dijo que había sido un muy buen resultado de Donald Sí, sí. Trump, que había sacado muchísimos votos. Y esto, digo, me importa señalarlo no porque esté mal lo que decís, sino porque creo que todavía rige sobre Trump una cierta incredulidad en sus capacidades de liderazgo político y en sus capacidades y su habilidad de convencer a las personas respecto de sus ideas y de su propia figura. Me parece que eso es lo llamativo. Entonces, cuando gana una elección con claridad, como por lo menos sí la ganó, estamos sorprendidos y lo llamamos como algo contundente y miramos quiénes lo votaron, porque todavía creo que manejamos en algunos sectores una extrañeza con su figura, que Entiendo. por lo menos es significativa. Eh, No, y de Porque hecho está es muy interesante pasando. lo que dices. Perdón, adelante, sigue, sigue, sigue. Sí. No, y que está pasando en todo el mundo, ¿no? Digo, cuando Eso. ganó Bolsonaro en Brasil, cuando de pronto hay resultados históricos de Vox en España, cuando gana Javier Milei en Argentina, cuando gana, pero ahora cuando algo empieza a pasar en todo el mundo, creo que ya lleva suficiente tiempo ese fenómeno como para que deje de sorprendernos un poco. Pero creo que la significación de este triunfo de Trump tan importante, tan contundente, en el sentido de por primera vez probablemente vaya a ganar el voto popular. Quiero ver cuando se termine de contar California, pero creo que es casi un hecho. Eh, Nos encontramos con una confirmación, que sí que es algo que tal vez no habíamos tenido en los grandes países. Sí había gobernado Bolsonaro, pero perdió la reelección. Sí había gobernado Trump, pero perdió la reelección. Brexit fue un desastre. Eh, Entonces, en los países europeos son socios menores en las coaliciones, entonces todavía no estamos acostumbrados a que sean revalidados y todavía se podía tratar a Donald Trump, creo que erróneamente, como una especie de aberración histórica. Y creo que lo más importante de este triunfo es que no hay tal aberración, que esto es parte de nuestro paisaje Sin político por duda. los años que vienen. Sí, total.
Y ahí, Martín, digo, por lo general, nosotros como grupo solemos ver o en algún punto como también intentar analizar el rol de las plataformas digitales en tanto medios de comunicación, así como antes de Internet. Teníamos, ¿no? Desde las perspectivas críticas, una cosmovisión y bueno, en Argentina, la primera década del 2000 o llegando al 2010 hubo como una fuerte sensibilización sobre el rol de los medios en la construcción de la opinión pública, pero puntualmente, así, con esta elección de Trump tan sobre el Sí, punto, sí. Sorprendente. ¿no? Que todavía nos falta tiempo para analizarlo, pero tenés algunos indicios de cómo operaron la lógica de las plataformas digitales, tuvieron más que ver que en otras, digo, sobre todo considerando que Obama quizás fue el primer presidente de redes sociales, después la salida de Trump con la toma del Capitolio, siempre hay como un linkeo entre medios de comunicación digitales y elecciones políticas. ¿Cómo viste estas en particular? Sí, a ver, yo no soy ni mucho menos especialista en el tema, fuera de lo que se debate en su relación con la política constantemente, cuánto se plataformea o desplataformea una persona como parte importante de los debates, si he seguido los debates sobre si hay que regular el discurso en redes o no, y si las empresas, si las redes como empresas privadas, la de Facebook o Twitter, si las plataformas como empresas privadas tienen un derecho a moderar contenido igual a los estados o no, y digo, ese tipo de responsabilidades. Eh, con lo cual voy a hacer una aproximación que va a ser la mejor posible a tu pregunta, pero no sé si va a ser buena. Eh, Hecho este larguísimo disclaimer, me parece que esta es la elección que termina definitivamente con la idea que reinó en la campaña de Obama de las redes y antes de eso durante los años de Clinton, digo, una alianza entre una mirada de izquierda cuasi anarquista, escéptica del Estado, pero de izquierda, y un sector del Partido Demócrata, y en general había un optimismo sobre esto también en izquierdas mucho más duras a nivel global, digo, pienso, me acuerdo de Indymedia, cosas así, que Internet en general y que las redes en particular eran una herramienta de organización que permitía prescindir de las grandes organizaciones que controlaban la comunicación. Hay un libro bastante lindo que analizaba algunos de estos fenómenos que se llamaba Twitter y gas lacrimógeno, de una Mm. autora que se llama Zenek Tufekci, que me parece que todavía tenía esta visión de una horizontalidad. Y estas me parece que fueron las primeras elecciones en las que fue clara la verticalidad de la organización de las redes y su vinculación, si no con las preferencias de las empresas que las controlan, que sí, en parte, su vinculación con el ordenamiento por una serie de grandes figuras y de grandes discursos. Y acá hay dos personas en las que pienso. La primera es obviamente Elon Musk como propietario de X Twitter y el modo en el cual se reorganizó esa red social en función de la preferencia de Elon Musk. No, no tenés 200 indicadores claros, pero toda la evidencia anecdótica y alguna de la que de investigativa señalan que potenció el algoritmo en función de sus discursos preferidos y en general a partir de la toma de esa red tuvo un alcance para su discurso también interactuando con los medios tradicionales. Y la otra es que me parece que la figura más importante en términos de influencia política en las grandes figuras mediáticas fue Joe Rogan, que es una personalidad de Internet y que conduce un podcast. Entonces Kamala cerró su campaña eh, con Oprah Winfrey y del otro lado Elon Musk fue el último invitado, después de Trump y después de J.D. Vance, cerró con Joe Rogan, que terminó por manifestar su apoyo a Donald Trump, que no lo había hecho ni cuando lo entrevistó a él. Entonces me parece que hay algo significativo de la transformación y el final del sueño libertario, no en el sentido de Milley, sino más anarquista
y progresista de las redes como una herramienta de organización horizontal y de la Internet como una herramienta liberadora. No porque no tenga otras virtudes, tiene muchas, pero creo que la idea de liberación ya ha quedado definitivamente dejada atrás. Eh, Martín, una pregunta que te hacemos desde una mirada que hay aquí en Europa que prevalece más allá de los espacios políticos más reaccionarios. La gente se pregunta por qué carajo gana Trump. O sea, o sea, porque desde fuera es como, ¿cómo va a ganar este tipo acusado de agresión sexual? Un tío reaccionario en todas las dimensiones, con vínculos de amistades con actuares que son como muy de tensionar lo que uno estrecha siempre con los derechos humanos en general, gana, tú acabas de decir un elemento súper de análisis súper interesante, que es que se reafirma, ¿no? Pero por otro lado, claro, uno conoce Estados Unidos, hay mucha diversidad en Estados Unidos, ¿no? Pero por algo se reelige. ¿Qué hace? ¿Qué te llama la atención a ti? ¿Qué característica tiene la población norteamericana que reelija a Donald Trump? Bueno, ahí me parece que hay algunos fenómenos que son interesantes. El primero es que cuando uno mira su electorado, es mucho más latino en 2024 que en 2016. Diría en general que es más diverso. Es cierto, es más masculino que en 2016. Ese es donde ha dejado, donde no tuvo ganancias de diversidad. Pero su electorado es más latino, más negro. En general, están más representadas las minorías en la coalición trumpista de lo que estaba cuando llegó al poder, digamos, de la mano del resentimiento de los hombres blancos de clase trabajadora, que eran para reproducir la totalidad de los análisis que se publicaron después de esa primera victoria shock de Trump. Eh, entonces, una cosa que me parece que es importante e Interesante. interesante. Eh, ¿Y por qué esto se produce? Me parece que tiene también una explicación que vale la pena, en la que vale la pena adentrarse, que, que se relaciona para mí con un fenómeno que aúna tres cosas importantes. Digo, si uno tuviera que identificar tres cosas que pasaron en estos 4 años y que fortalecieron las ideas de Donald Trump, son el aumento sin precedentes de la cantidad de personas detenidas en la frontera, que lo que hacían, a diferencia de otros tiempos donde cruzaban ilegales, es cruzar y pedir asilo en los Estados Unidos. Es decir, por lo tanto, se registra mucho más el fenómeno y le genera al Estado una serie de deberes. El esquema de asilo que fue recién reprimido y restringido por la administración de Biden en los últimos meses de su mandato, y eso redujo dramáticamente los cruces de frontera, pero hubo esa sensación y esa sensación pesó muy particularmente en los estados cerca de la frontera, pero después en las ciudades, pues los republicanos lo que empezaron a hacer es mandarle a los migrantes en colectivos Claro. o en aviones a las ciudades progresistas. Eh, Junto con esa Tremendo. presión, y eso digo, generó también una cosa que era de pronto el alcalde de Nueva York diciendo que no podían manejar tantas personas, ese tipo de reacciones, y me parece que llevó más cerca de un montón de gente que no estaba cerca esas problemáticas, y eso en las minorías pesó, digo, los migrantes legales latinos y los negros viendo de pronto con mucha desconfianza a los migrantes irregulares o solicitantes de asilo. Lo segundo que viene junto con eso, que también para mí es un gran producto de respuesta y resultado de la pandemia, es el aumento de la violencia social, con un aumento muy marcado de los homicidios en los primeros años. Eso también se redujo durante los últimos meses y hoy tenemos los homicidios con unas reducciones dramáticas y de vuelta en la tendencia, entre comillas. Y lo tercero también es la inflación, que también digo porque también está hoy bastante encaminada la inflación, pero durante 2 años tuvieron fenómenos inflacionarios no vistos en 40 años en los Estados Unidos, y eso me parece que también es significativo a la hora de pensar en los impactos en las personas, porque la inflación, más allá de la pérdida del poder adquisitivo, que hay algunos estudios que te mostraban que estaba empatando o que estaba
igual o que estaba incluso mejor para muchos trabajadores el ingreso, te desordena la vida, ¿no? Digo, te desordena la planificación. Y me parece que el desorden, tanto en materia de seguridad como en materia económica, como en materia migratoria, es el ordenador de la insatisfacción que me parece impulsa la candidatura de Donald Trump. Entre la frontera, la inseguridad y la economía hay un hilo conductor que es el desorden. Y Trump puede presentarse a sí mismo como el candidato del orden. Yo después tengo enormes objeciones a esa caracterización porque creo que la recuperación, ustedes están en Europa, la recuperación económica de los Estados Unidos entre los países desarrollados es más la envidia del mundo, es excepcionalmente buena. Ahora, todo lo que ustedes padecieron, ellos en parte lo han padecido, se recuperaron mejor, pero digo, se recuperaron. Es una recuperación. Eh, Cuando uno piensa en el aumento de la violencia, creo que hay mucho que, de vuelta, tiene que ver con la lógica de la pandemia. Cuando uno piensa en la frontera, también se habían Claro, sí. detenido fuertemente los ingresos por la pandemia y después volvieron, y a su vez la pandemia generó un montón de problemas en el sur global que incrementaron las presiones migratorias. Entonces hay mucho de eso que es estructural. Pero me parece que ese ordenador fue complejo para el gobierno demócrata y tiene además un componente que lo agrava, que es que cada una de estas cuestiones se ligaba de alguna manera con una política que se identificaba con los demócratas. Digo, ya fuera la impresión, la emisión de dinero y el entitlement, le dicen ellos, digo, la entrega de recursos a distintos sectores con la inflación, la política criminal de muchos DAs fiscales progresistas en distintas grandes ciudades, relacionada con lo que se mostraba como una crisis de seguridad, con robos en San Francisco, en Nueva York, etcétera. Y también, obviamente, bueno, lo fronterizo, que efectivamente también se cortó solo con acción del Poder Ejecutivo hacia el final del mandato. Entonces, me parece que hay ahí distinto mérito en las acusaciones, en las atribuciones, pero hay una atribución directa de los problemas al accionar del gobierno federal y los gobiernos locales demócratas. Entonces, creo que de toda esa insatisfacción, de todo ese relacionamiento, aparece la fortaleza del voto por Donald Trump, que más allá de todos sus problemas promete un liderazgo fuerte. Él, digo, promete su propia fuerza, me parece, como factor de contención de las distintas crisis que amenazan a los Estados Unidos. Bien, Martín, clarísimo. Una cosa sé que Dale, pequeñita, dale, dale. porque sé que Dale, debes dale. tener tú un montón de cosas, pero quiero tirarla porque viene ahí misma. ¿Por qué no, tú crees que no prendió el fenómeno de Kamala Harris? O sea, independiente que tú, en efecto, lo aclaras bien diciendo que los resultados son bastante más parejos de lo que, por ejemplo, estaba viendo ahora, dice La Vanguardia del París o El Mismo Mundo, que dicen casi apabullante triunfo de Donald Trump, ¿no? Diarios que incluso son periódicos que tienen una tendencia más progresista. Pero bueno, es cierto que ganó y para parecer va a ganar en votos, como tú mencionabas. Pero bueno, con Kamala más allá de el poco tiempo que tuvo, ¿no? para poder encender una campaña, cumplía un perfil interseccional interesante, ¿no? Sobre todo para el mundo progre, al parecer, pero no arrancó. ¿Qué pasó ahí? Yo ¿Qué diría dos crees tú? cosas ahí. Kamala era una figura profundamente impopular antes de la campaña porque era parte de un gobierno que era impopular. Digo, la valoración popular del gobierno de Biden es mala hace mucho tiempo y ella era parte de ese gobierno y encima le habían dado la responsabilidad de la frontera, ¿no? Y creo que la construcción de su campaña fue tardía. ¿Por qué? Porque fue la consecuencia de una salida muy desordenada de Joseph Biden después de que fue evidente que no estaba en condiciones de enfrentar una campaña electoral y un mandato de 4 años más. Me parece que eso fue bastante claro y eso obligó a improvisar, entre comillas, su campaña. En este sentido, creo que eran muy desfavorables las condiciones para que esa campaña se realizara, pero creo que ella lo hizo bastante bien. Después, si tiene futuro en el Partido Demócrata, no lo tengo claro, pero construyó una campaña bastante viable y bastante razonable, unificó al partido en pocos meses, la gente se encolumnó detrás de su candidatura. Creo que no fue, comparada con Biden, fue una buena candidata.
comparada con el contrafáctico, fue una buena candidata, comparada con armar un proceso de primarias, discutir propuestas, reperfilar al partido, me parece que en ese sentido sí, fue una candidatura subóptima y hubiera sido casi milagroso en el sentido de lo improbable que esa candidatura hubiera conseguido una victoria clara como la que a veces algunos llegamos a pensar que fuera posible al comienzo, después del debate. Eh, pero creo que ha sido meritorio lo de Kamala Harris. No sé si eso le da derecho a tener un futuro en el partido, tiendo a creer que no, pero, pero bueno, creo que construyó desde muy poco tiempo. Y te diría que sí pagó su giro a la izquierda de 2019, cuando el Partido Demócrata giró muy a la izquierda en este tipo de coyuntura más corrida a la derecha y con más demanda de cambio. No sé por qué se me vino a la cabeza un cruce Kamala-Sergio Massa respecto a la respuesta que diste, ¿no? Ujú. De venir de un gobierno difícil de defender, ¿no? Y aprovecho este cruce quizás erróneo que hago, pero para introducirte eh, a- en estos días leíamos la nota que hiciste para recordar, ¿no? Cómo fue la política exterior de Trump, que creo que a quienes no somos americanos ni americanas es algo que nos interesa, pero puntualmente quizás para preguntarte por cómo ves la injerencia en América Latina, ¿no? No sé si quieres hacer algún inciso puntual con Argentina, ya estuvimos viendo esta mañana los videos de Milei. Pero si lo querés hacer en general respecto a América Latina, ¿cómo ves que esta victoria del republicano va a incidir en nuestro continente? Bueno, a ver, lo primero me parece que no es América Latina una prioridad para ninguno de los presidentes de los Estados Unidos, fuera de dos grandes temas que son inmigración y comercio ilegal, tráficos ilegales. En esos temas América Latina tiene un lugar semi prioritario, en otros temas te diría que no. Eh, en cuanto a la política del primer gobierno de Trump respecto de América Latina, fue una política especialmente dura y, entre comillas, injerencista, particularmente para un gobierno al que le imputan un aislacionismo que no siempre ha sido tal, ¿no? Pero fue muy duro respecto de Venezuela, respecto de Cuba, respecto de Nicaragua, y creo que ahí siguió los impulsos más halcones del Partido Republicano. Me parece que hay elementos para pensar que en esta encarnación puede ser un poco más suave porque podría ser un poco menos relevante esa agenda, pero de ninguna manera espero que se suavice la retórica. Después, me parece que los efectos son principalmente políticos. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, el triunfo de Trump fortalece a las derechas nuevas de la región y debilita a, a las izquierdas. Fortalece a Javier Milei y debilita a Lula da Silva, por ponerlo en un término, y sobre todo, digo, lo debilita además frente a Bolsonaro, que hoy está proscrito y que tiene algunas acusaciones muy similares a las que tuvo Donald Trump por la toma del Capitolio. Eh, y respecto de la Argentina, bueno, además de que lo fortalece políticamente a Milei, me parece que lo fortalece diplomáticamente. Esto creo que es innegable. Algunas de las posiciones más, llamémosle, heterodoxas de la Argentina en su política exterior, en los organismos internacionales, creo que van a estar mucho más acompañadas en una administración republicana en los Estados Unidos, que a fin de cuentas por su peso es probablemente el país más importante en términos del sistema internacional, de su influencia. Después podemos discutir si es el más importante en términos absolutos, eh, pero por su influencia lo es y va a tener un acompañamiento entonces a las posiciones de la Argentina a nivel diplomático. Y después está en Argentina la pregunta sobre los problemas que aparecen para la Argentina, son los macroeconómicos y cómo podría influir con el Fondo Monetario.
Y ahí yo creo que hay una sobreestimación de cuánto van a ser los Estados Unidos, pero también porque hay una subestimación de la relación actual con el Fondo Monetario. Entonces, entre las dos cosas creo que hay una expectativa un tanto desmedida. Primero creo que la relación de Argentina con el Fondo Monetario, con los Estados Unidos vis a vis el Fondo Monetario ya es buena, porque Argentina tenía una definición de alineamiento con los Estados Unidos que eh, precede a la elección de Donald Trump y que no hubiera cambiado si ganaba Kamala Harris. El Fondo Monetario está encolumnado con las políticas de consolidación fiscal, digámosle, de la Argentina, de reducción del gasto, de ajuste. Y el Fondo Monetario tiene, me parece, una mirada bastante poco simpática hacia la política monetaria de la Argentina con este tipo de cambio y estas restricciones que la Argentina tiene. Y creo que cuando se habla de nuevos fondos, de nuevos desembolsos y no solo de lo que hace a la gestión del programa actual, supondría alguna serie de exigencias para la Argentina que creo que Estados Unidos tendría que poner muchísimo peso eh, político o geopolítico para saltar, porque no es el único ni mucho menos socio del Fondo Monetario, es cierto, es el más importante, tiene el 17% del paquete accionario, pero debería poner todo su peso político para hacerle un favor a la Argentina, que encima Argentina ya recibió una asistencia excepcional del fondo en 2018 en otro gobierno de Trump, y eso no salió demasiado bien, con lo cual me parece que en ese marco es muy difícil pensar en toda esta serie de movimientos y sacrificios que implicarían para los Estados Unidos una asistencia extraordinaria a nuestro país y por lo tanto soy escéptico de que eso suceda. Martín, ya estamos un poco cerrando, pero no queremos irnos antes sin hacerte un par de preguntas en perspectiva más del campo que nos sitúa, ¿no? Como Faro Digital y la Universidad de Barcelona, el grupo de investigaciones Brina, que son los que hacemos este podcast. Y por supuesto, siempre tenemos como recurso un mundo de sensaciones. Se lo compartimos a nuestros alumnos y alumnos para que lo conozcan y conozcan tu opinión. Pero hoy día, por ejemplo, en clases llegó una alumna y me dice a mí, profesor, con el triunfo de Donald Trump, con la que tenemos acá entre Rusia y Ucrania, en la que está pasando en Medio Oriente, ¿qué pasa con el triunfo de Trump, con el triunfo de Trump en estos grandes conflictos, ¿no? internacionales? ¿Qué inercia tú crees que puede terminar dándose? Y de ahí te desprendo. ¿Y cómo? Sé que no es tu campo, pero te lo pregunto igual, por si acaso, pero ¿cómo enseñar esto, ¿no? Desde un joven que quiere aprender, que se desinforma día a día con los bulos, con lo que pasa en internet, y que unos celebran prácticamente que ha ganado Trump, porque creen que no le van a ocupar la casa en Barcelona. O sea, es una cosa muy surreal, ¿no? Claro, es que la vuelta está así, ¿no? Entonces, te lo pregunto primero a nivel como cientista político, de tu visión política, y luego a ver qué opinas sobre lo segundo. Bueno, respecto a los conflictos, me parece que hay miradas entre comillas conflictivas. En el trumpismo conviven halcones con personas que son puramente aislacionistas. Trump tiene un instinto de no iniciar acciones bélicas en general como regla, salvo que haya algún interés estadounidense muy directo en que eso suceda. Bueno, revolucionó el Partido Republicano a partir de su oposición a la guerra de Irak, entonces es un personaje en ese sentido muy particular, pero me parece que a su vez es impredecible, fuertemente. Por ejemplo, su primera presidencia, en la cual destacan que no inició guerras, entre comillas, mató al principal general iraní, a Qasem Soleimani. Eso no inició una guerra solamente porque el sector iraní decidió que eso no iniciaba una guerra, porque hizo la cuenta de que no le convenía, pero fue un golpe que generó niveles enormes de incertidumbre global. Del mismo modo, también no iniciar guerras hizo a su vez intervenciones muy directas lo decíamos, en América Latina, con lo cual creo que hay niveles grandes de incertidumbre sobre cuánto puede o no ser agresivo militarmente un gobierno de Donald Trump. Sí, me parece que tenemos la certeza de buscar ponerle algún final al conflicto en Ucrania. Y sobre Israel,
no imagino ni que se agrave el apoyo de los Estados Unidos a Israel, ni que haya un esfuerzo demasiado grande por terminar con la guerra, aunque creo que sería la preferencia de Donald Trump que esa guerra se termine, básicamente porque él dice que su liderazgo en sí mismo puede acabar con la guerra. Eh, pero creo que lo que habrá es un desentendimiento, un laissez-faire para dejar hacer a Israel como política de preferencia. Puedo equivocarme de vuelta, me parece que lo primero es la incertidumbre. Y del mismo modo, me parece que el riesgo mayor está en China, donde la dimensión de seguridad y la dimensión económica se cruzan todo el tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer China con Taiwán? ¿Qué no va a hacer China con Taiwán? ¿Qué represalias podría tomar ante medidas comerciales? ¿Cuáles van a ser las medidas comerciales? ¿Se van a dejar en pie las restricciones a las exportaciones que puso Biden o no? La verdad es que eso está abierto. Eh, y bueno, sobre lo que tiene que ver con la política, sobre lo que tiene que ver con la política de la desinformación y la información en relación a estos temas, me parece que tenemos una duda, ¿no? Digo, porque como vos decís, vienen mis alumnos diciendo esto, que son alumnos universitarios, vienen estos aprendizajes que son súper complejos porque vienen de fuentes desconocidas y tal. Creo que desde la enseñanza lo mejor que podemos hacer es tratar de buscar fuentes fidedignas y plurales, a su vez, que es cada vez más difícil, y tratar de poner conocimiento en las manos de las personas en la medida en la cual nos sea posible. Trabajar lo mejor que podemos con hechos y datos y poner esos datos a disposición de las personas para que puedan corroborarlos, mejorarlos, intervenirlos, pero que tengan las fuentes de los datos al alcance. Yo creo que cuando eso está disponible es un poco más fácil desconfiar de lo que es mentira y de lo que es fácilmente rebatible cuando se enseña un método de vinculación con esos datos. Por cierto, me parece que ahí hay algo que trabajar y que no sé muy bien cómo se hace, que es lo leí en Twitter o apareció en Internet, no es una fuente, y tratar bueno, de alentar a las personas a que busquen las fuentes de lo que les dijeron en Twitter. Me parece, digo, aprender a desconfiar, no del conocimiento, que es lo que hay, es, bueno, buscate hechos alternativos, sino de las fuentes. Creo que trabajar sobre fuentes es lo más importante que podemos hacer y a partir de ahí generar los emisores de confianza. En esa línea, Martín, y ya te hacemos la pregunta, y buenísimo que en el final de la respuesta anterior fuiste para ese lado, porque quería preguntarte puntualmente por el método Shapiro, ¿no? Por tu método. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo haces para convivir con esta marea de sobreabundancia de información? Te vemos súper activo en las redes, participás de streaming, digo tu laburo y tu labor de divulgación también te pide un poquito es como que tenés que tener un compromiso por lo instantáneo, es como que se te plataformiza en algún punto Ujú, tu laburo. ¿Y ujú, cómo haces vos puntualmente para compartir algún consejo, algún tip, algún sitio, algún espacio como para no caer? Porque digo, en tu rol de periodista también, digo, es doble si vos caes, ¿no? ujú. A ver, me parece que primero hay que elegir algunas fuentes de divulgación, de difusión de temas en los que uno no puede estar, forzosamente no puede estar cerca, que sean razonablemente confiables y tratar de no tener una sola. Es decir, lo leí en el New York Times, los hechos probablemente sean ciertos, pero tratar de ver otros ángulos de presentación de la información cuando uno quiere ver algo es, bueno, esto está diciendo el New York Times, ¿qué está diciendo Fox News? Eh, entender cuál es el debate. Eh, en general, cuando uno tiene una serie de medios que son razonablemente confiables, y creo que el proceso de construcción de esa confiabilidad, como decía recién, es lo más, entre comillas, largo, pero después ese ejercicio sale más naturalmente y más fácilmente. Eh, Junto con tener una fuente para tener los hechos, entender los debates. Y después, junto con eso, tener, que eso sí lo hacen las redes muy bien y que me parece que es lo más valioso, lo más lindo que tiene una red como Twitter,
ahora X, es la presencia de un montón de personas que son especialistas en su campo, o particularmente inteligentes en alguna reflexión, o particularmente interesantes, que además te comparten reflexiones de terceras personas, y entonces encontrar, es hacer un universo de personas de las que buscar también insights, información, datos, perspectivas para construir la propia. Creo que con un universo de fuentes y de personas se puede construir información con relativa facilidad. Después, qué sé yo, tengo seguramente un montón de defectos. Creo que mi virtud para difundir es tratar de entender el centro de lo que se discute y tratar de resumirlo. Entonces, soy un buen lector diagonal, digamos. Eso es lo instantáneo. Este, creo que para la difusión eso es importante, es tratar de ver ángulos y de poder resumirlo. Eso es un trabajo de difusión. Creo que hay mucho detrás que no se ve, que no es cada vez que uno busca un debate o está encima de un debate, sino cuando uno construye cómo buscar ante cada debate y cómo poder diagonalizar y estar estando encima de lo que pasó antes. Ángulos, diagonales, terminó muy espinociano la charla. Me encantó. Bueno, Martín, te damos gracias porque hemos aprendido mucho, teníamos muchas ganas de hablar contigo y esperemos seguir en contacto con tu análisis. Yo a todo el mundo que nos escucha aquí, pero también a la gente que siempre nos rodea, les recomiendo mucho que sigan el programa de Mundo de Sensaciones, sobre todo el panorama internacional, estos 20, 30 minutos que es muy preciso. Y también somos muy fan de tus conocimientos de distintas realidades de países. Seguimos esos juegos que hacen muy interesantes. Así que nada. Gracias por tu apreciación. No te vayas todavía. Nosotros despedimos el programa, Ezequiel. Aprovechamos este nuevo episodio podcast y nos vemos la próxima semana, ¿no? Total. Mu- Muchas gracias, Martín. Muchas Un gracias. Gracias abrazo. a ustedes, gracias a ustedes. Un gusto No te vayas, conversar. Martín, no te vayas todavía. No, Un no. segundo. Hasta luego.